Desde ahí aún se habla en la cámara. Y si van a estar por la audiencia, micrófono. Pero vos estás caminando, por eso te digo. Porque vos no sabes que antes quieto, por eso te digo. Bueno, gente, este es un paciente que todos, no voy a decir el nombre del paciente, porque no podemos, porque después esto queda grabado, pero que todos conocimos. Fue el último paciente trasplantado de médula halogénico ploidéntico que tuvimos internado. Y bueno, tuvo una internación muy prolongada de casi 3 meses y medio. Y nos pareció muy interesante exponer, la verdad que me pareció un mundo nuevo en muchos aspectos. Es un paciente, bueno, que claramente por el tipo se dan cuenta que reactivó el citomegalovirus en pleno trasplante. Ahora vamos a ver cómo fue su evolución. Y que creemos que fue, por lo menos, uno de los orígenes de todos sus males, digamos, ¿no? Obviamente siempre sacando la enfermedad de base que tenía el paciente. Y un poquito queríamos discutir, yo acá hablo de una discusión filosófica, pero bueno, quería discutir un poco con ustedes, porque estuvimos enfrentados a decisiones muy difíciles, y ahora van a ver por qué. Bueno, como antecedentes previos al trasplante, él es un paciente masculino de 59 años de edad, oriundo de Formosa, con hipertensión arterial, obesidad y tabaquismo de 21 years, que cursaban leucemia mieloide aguda mielomonocítica de riesgo intermedio, que fue diagnosticada en julio del 2020, con lisis tumoral, insuficiencia renal aguda con requerimiento de diálisis, que realizó el esquema de inducción 7.3 con idarubicina al 50% y queda con enfermedad mínima residual positiva. Realiza la primera consolidación con citarabina a altas dosis en agosto del año pasado, con neutropenia febril, enfermedad mínima residual positiva de 1,7%, y luego una segunda consolidación con citarabina a altas dosis en octubre del año pasado, con remisión completa, con enfermedad residual mínima positiva del 0,2%, y en ese momento intercurre con neumonía intrahospitalaria por pseudomonas, realiza tratamiento con ceftazidime durante 10 días, y galactomannos positivos, donde realiza tratamiento con voriconazol. Estas son imágenes de la tomografía, cómo fue avanzando en el tratamiento cuando cursó hizo tratamiento con voriconazol, se interpretó como una aspergilosis pulmonar. Esto fue todo pre-trasplante. Esa es digamos, la evolución desde diciembre, cuando se detecta, digamos, el infiltrado, hasta diciembre es más o menos cuando llega el trasplante, cumple 5 semanas de tratamiento con voriconazol, se hace una evaluación con una buena evolución, y ahí se decide, darle el ok, el alta para trasplantarse. De octubre a diciembre. Entonces, cursa la internación para fines de noviembre del 2020, donde se realiza el trasplante halogénico haploidéntico de su hijo varón, A positivo con 0 positivo, ambos con CMV positivo, y realiza un acondicionamiento con busulfán-fludarabina y la infusión de células madres el 30 de noviembre. Realizaba profilaxis con aciclovir, pentamidina y voriconazol o anfotericina, y realizaba Plimty Therapy como estrategia para evaluar CMV, donde se realizaban 2 cargas virales semanales, y adenovirus, una carga viral semanal. Y nos encontramos en el día más 9 de trasplante con que el paciente presentaba reactivación del citomegalovirus. Bueno, un poquito la idea es invitarlos a que vayan participando. Tengan en cuenta una cosa, en día más 9 de trasplante el paciente estaba profundamente pancitopénico, el paciente todavía no había hecho el engraftment, y bueno, se detecta en este famoso Plimty Therapy la carga viral positiva para CMV, y ahí bueno, nos planteamos entre todos qué conducta adoptar con esta carga viral positiva en sangre del CMV. Paciente trasplantado, pancitopénico severo en día más 9, con un engraftment esperado al día 18-20 promedio, más o menos.
digamos, nosotros, es muy extenso la cantidad de complicaciones que tuvo el paciente, nosotros lo resumimos y nos estamos concentrando en el CMV. El paciente permanentemente tuvo diferentes tipos de complicaciones, bacterianas también. Se diría que el paciente nunca hizo síntomas por CMV, siempre fue detecciones de carga viral, lo cual no significa en ese mismo o preciso momento, tal vez tenía otra complicación que ahora no recuerdo, o mucositis, pero es como que abolimos muchas complicaciones porque era incontable el paciente por la cantidad de complicaciones que tuvo. Bueno, en principio esto fue sin síntomas, porque Claro, pero es el pautado. Y además se trata así. En estos pacientes, no sé cuál fue la pacientes en este caso bastantes alogénicos y aproidénicos, son muy positivos, presentó en los pacientes de una adaptación de alimentación. Entonces, dos estrategias posibles, una de profilaxis universal y otra de cliente terapia, que es la EFISA, o particulares asintomáticas, y tratamiento lo más precoz que se pueda en el caso de la cancelación. En este paciente se tomó esta segunda consulta de la EFISA y ante la cancelación. A mí me conflictúa el tema de que el paciente no ha hecho el aislamiento, porque la alimentación puede ser tóxica y conspirar contra el aislamiento. O sea, en condiciones habituales es la ciclovir, pero me parece que apunta la pregunta a interacciones entre la ciclovir y la médula que está a punto de salir, pero recordemos que es tóxica. Bien. Y además en este tipo de trasplante hay un momento en que también no me acuerdo cómo era la secuencia de drogas, pero en el momento de este tipo de trasplante tenés que también pasar unos supresores que incluso pueden aumentar la cantidad de CMV. De leche, el ritmo de leche. Bueno, eso no va a contar. Totalmente. Una parte de ciclopamida y otra que es de anti. Sí. Cosas que se tienen en cuenta como para darle más o menos tiempo de la situación del 19 es en parte las medicaciones inmunosupresoras que reciben tanto para el acondicionamiento de trasplantes como la profilaxis de leche, como eventualmente un tratamiento para ello. Ella tenía una de las cosas que es la fludarabina, que es una de las medicaciones que se llama linfopenia y que se asocia a la infección de sangre. Y después, si tuvo profilaxis para él, no tuvo ninguna enfermedad que fuera compartida con la pero se tuvo que ir en infección sobreagregada de si necesita recibir la alimentación de hemoglobina, otro nivel de droga de utilización de la asociación. Y este paciente, como era un trasplante haploidéntico, tenía doble inmunosupresión, como normalmente ocurre en estos pacientes, tenía tacrolimus y micofenolato durante el primer mes, que después suele quedar más a largo plazo, y encima le pasó ciclofosfamida durante la primera semana para hacer, digamos, una prevención del síndrome de derivación de citoquinas. Así que sí, severamente inmunosuprimido, pero de por sí, cuando José decía lo del riesgo del paciente, cuando uno habla de trasplante haplo, ya es como que está metiendo en la bolsa todo esto que estamos diciendo. Por eso es de alto riesgo de reactivación. Bueno, y a algunos se le ocurre que hubiese hecho. O sea, Lucas dice, che, mirá, me da miedo el ganciclovir, es milotóxico, no hizo el engraftment todavía, faltan unos días para que lo haga. Este es un poco el conflicto, ¿no? Es una de las, en el caso del tratamiento, también más convencional, ¿no? Es primero que hay muy pocas opciones para tratar el síndrome de virus, y las pruebas todas tienen su potencial de toxicidad. Porque la ciclovir o valganciclovir
convencional de usar, su potencial tóxico es la toxicidad medular, justamente no consigue. Otras alternativas, ¿no? Toxicidad renal. Tienen otras medicaciones que pueden ser tóxicas como la amphotericina, la anfotericina que la tenía como profilaxis antifúngica, las otras estrategias de tratamiento, el Foscarnet o el Sidocovir, pueden ser tóxicos, son realmente tóxicos renales y tubulares renales, alquilones, sumado a la otra medicación. Y no hay más estrategia de tratamiento. Pueden filosofar ahora, después lo aceleramos un poco. No, Claro, la otra es lo que yo quiero preguntar es lo siguiente. También, esto seguramente ya con todas las evidencias, lo que está haciendo para diagnosticar la reactivación de SMB, que es una PCR, que ¿cómo es? Vos detectás la cantidad de copias, para decir que hay un buen correlato entre eso y el diagnóstico, porque también podría decir, bueno, para siempre positivo. No, ahí está. El CNP tiene implicancia también como vimos con la presentación celular y además con la información en la inmunidad se da y el esto también es otra inmunidad, como decir la lactopenia, como que pero sí, tiene estos pacientes de alto riesgo, ni siquiera necesidad era de dar la evolución, sacar la ascenso, sino que con tiene variedad valor positivo cuantificable, se trata. Y la reactivación de CMV se asocia claramente a enfermedad por CMV si no lo tratás y a mortalidad. Bien. Bueno, gente, sigo un poquito. A ver si... Bueno, un poco, ¿qué pasó en esta primera reactivación? El día más 9, más o menos, el trasplante reactiva. Se decide iniciar Foscarnet, un poco por lo que decían bueno, todos acá, Lucas, José. Se trató de evitar inicialmente el ganciclovir con tratamiento muy mielotóxico previo al engraftment. Se le da Foscarnet, sabiendo que es una droga muy, muy tóxica. Para compararlo, yo creo que es muy parecida a la anfotericina de oxicolato, que hoy en día no usamos más en nuestro centro. En cuanto a alteraciones, digamos, insuficiencia renal y alteración medio interno, tubulopatía, pérdida de iones, etc. Muy, muy tóxica. En el caso, nuestro paciente tuvo también una dermatitis por contacto por Foscarnet en sus genitales, también bastante importante, con lo cual también requirió antibióticos por culpa, digamos, de esa dermatitis por contacto. Ahora, el problema que tuvimos en esta primera reactivación es que la carga viral, con el transcurso de, nosotros estamos pidiendo un par de cargas virales por semana, seguía en aumento, 10 días después del inicio del Foscarnet, y ahí tuvimos que tomar la decisión de agregar ganciclovir. Después ahora eso podemos discutir un poco más adelante, tenemos una parte más teórica. Y con el ganciclovir realmente negativiza las cargas virales, diría, una semana después aproximadamente. Así que no pudimos evitar darle ganciclovir al paciente como concepto. En este momento, sí. No respuesta de la carga viral al tratamiento con Foscarnet tampoco tenía no mejoraba las citopenias. Entonces, lo que no queríamos exponer la ganciclovir a la toxicidad medular, que el virus que también tiene acción sobre la médula puede también afectar el engraftment, que estaba subiendo. Entonces, preguntábamos, bueno, no queremos exponerlo a una aplicación tóxica, pero no está funcionando la actividad, por lo tanto también puede afectar la... Bien, más o menos el inicio del ganciclovir es más o menos a los 20 días, cuando uno esperaba el engraftment, que la verdad que no estaba ni cerca el engraftment en ese momento cuando le agregamos el ganciclovir, estaba fuertemente pancitopénico.
por un poco lo que decía José, se le agrega anciclovir y más o menos una semana después logra la negativización de la carga viral. Ahí vino, bueno, otra discusión que podemos ampliarla teóricamente, que es si le pedíamos, que ahora vamos a hablar un poco de esa droga, del letermovir. Pero bueno, fue solicitado en este momento, digamos, ya se consideró un caso muy severo como para tratar de solicitarlo. Y la obra social, digamos, al momento no, en ese momento la verdad es que estaba muy lejos de autorizarlo. Pero ya en ese momento ya se había pensado en conseguir este letermovir, que podemos ampliar exactamente qué es el letermovir y qué rol cumple hoy en día en la actualidad. En este momento, el paciente cuando se inició el ganciclovir aumentó, negativizó la carga viral y levantó, yo te diría, 3-4 días los glóbulos blancos. O sea, como que todos nos pusimos contentos de que el paciente, por el tratamiento del CMV, había levantado los blancos y había hecho el engrassment. Y 4 o 5 días después de esa pequeña tendencia, el paciente, digamos, los volvió a disminuir, pancitopenia severa, para, ya les quemo el final, para nunca más volver a aumentarlos. El paciente prácticamente, los hematólogos seguramente se enojan con algunas definiciones, pero básicamente el paciente hace acá la falla del engrassment. Básicamente, después de este evento, nunca más, hasta su fallecimiento, vuelve a levantar, digamos, las series. Bueno, hasta acá entonces negativiza, suspendemos ganciclovir, ya hacia fines de diciembre, y continúa sin profilaxis, porque la alternativa acá era darle letermovir, después vamos a ver por qué. Y el paciente continúa. Y tenemos el segundo problema. Pocos días después de este último evento, el día 46 del trasplante, el paciente hace una segunda reactivación de CMV. Entonces, preguntarles... ¿Cómo? El paciente desde esa primera reactivación, 4 días, hizo como un intento de engrassment, y para después nunca más volver a subir ninguna serie, ninguna célula, transfusiones permanentes, los blancos en 100 blancos diarios. Plaquetas de 10.000, de 5.000. Hace una segunda reactivación el día 46. No, el ganciclovir lo... Y no conseguimos la autorización para la profilaxis y para no poner, había dejado de usarme, y para no poner la cantidad de dosis de profilaxis, ya dejamos esas citopenias, no hicimos Marisa, hicimos vuelta a la y ahí reactivamos. Bien, entonces acá, digamos, después de este primer evento, se termina después de la carga viral negativa suspendiendo los antivirales, y el día 46 del trasplante vuelve a reactivar el CMV. ¿Qué harían? Me parece que la solución funcionó. Otro fármaco, después vas a explicar un poco cuáles son las grandes diferencias. Me hago otra pregunta. La infusión fue una cantidad de células adecuadas, o sea, otras causas de falla del trasplante que no hayan sido la toxicidad farmacológica o el CMV. Otro virus, otros herpes, insuficiente cantidad de células, dificultades con el transporte, inviabilidad de las células infundidas en cantidad y calidad, en porcentaje inadecuado. Ese tipo de circunstancias muy dramáticas fueron, imagino, contempladas, ¿no? ¿Se llegó a una conclusión de eso? Sí, la verdad es que no se encontró ninguna otra causa objetiva, digamos, de falla en engrassment. Digamos, en cuanto a viabilidad celular, cantidad de células, otras causas, sí tuvo varias complicaciones bacterianas, infecciones de catéteres, no otras causas virales, digamos, de las que se suelen seguir, el famoso herpes 6, el adenovirus, es decir, no tuvo otras causas que hayamos objetivado.
y tampoco en el momento en el cual inicialmente se evalúa la viabilidad celular, cantidad de células, a priori no, digamos. En este momento, durante toda la pandemia, lo que se hizo con estos tipos de trasplantes fue congelar las células, que eso pre-pandemia no se hacía. Que alguna dificultad hemos tenido en la pandemia con este tema. Autólogos no es lo que puede hacer se hace es hacer la boleta o sigue siendo relacionado en el contexto de pandemia tuvimos algún otro paciente que llegó a un porque había que testear al donante para COVID, hacer la colecta, congelarlo y evaluar que no haga COVID posterior, digamos, cercano a la colecta, y si eso ocurría, tampoco estaba poder hacer eso en los pacientes a los técnicos de tuvimos algunos otros casos pasado que sí hubo como un retraso en el programa, probablemente por pérdida de la calidad del contexto de la. No, lo que yo me estoy planteando ya a esta altura, si este paciente que tiene su donante, que es su hijo, la reinfusión de células, ¿no? Retratando con lo que vos decís, una frase que a mí me gusta, que el equipo que gana tiene tacha. Bueno, si se me ve que se publica, no, ¿no? No sé si te la ibas a decir. ¿No? El ciclovirus ya está probado que funciona. Me pregunto si era un candidato para reinfundirlo con su donante disponible, de su propio hijo. Bien, sí, lo que dice Lucas un poco se planteó, el tema de la reinfusión. Después vamos a ver por qué termina cayéndose eso. Igual todo tiene que ver con todo, está todo relacionado, pero sí, lo que plantea Lucas claramente se planteó en ese momento, pero a su vez tenemos un pequeño inconveniente, que esto no sé si lo perciben, que es muy difícil. Si vos tenés una reactivación de SMB, no podés reinfundirlo, porque estás en la misma. Entonces, habría que resolver claramente antes el tema del SMB, antes de plantearse un retrasplante o una reinfusión. ¿Se entiende? O sea, CMB, digamos, carga viral positiva en sangre, contraindicación de reinfusión del retrasplante. Entonces, ese era nuestro pequeño inconveniente. Teníamos que sí o sí controlar este, digamos, maldito virus para poder plantear esta segunda línea que dice Lucas, digamos. Bueno, en este momento, nosotros nos planteamos de vuelta colocarle Foscarnet, que como dice Lucas, la verdad que sí. La idea, digamos, era no agregar toxicidad en una médula que nos preocupaba mucho y en un engrasment que nos preocupaba mucho. Entonces intentamos de nuevo con el Foscarnet. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Claramente no funcionó de nuevo. Le colocamos ganciclovir y volvió a pasar lo mismo, e incluso negativiza rápidamente de nuevo con ganciclovir, la carga viral. En este momento, o sea, intentamos evitarlo y no pudimos de nuevo, volvimos a poner ganciclovir y negativiza rápidamente la carga viral. En este momento, que ya se venía charlando hace mucho tiempo, los chicos de infectología ya habían hecho los trámites, la obra social nos da el ok para administrarle termovir, que es un nuevo arsenal terapéutico que tiene el citomegalovirus hoy en día, que ahora vamos a echar un poquito de esta droga, y después de la segunda reactivación con carga viral negativa, pudimos indicar profilaxis con letermovir. Básicamente, recién en este momento, una droga que es muy cara y imposible, no pudimos hacer que llegara antes, muy difícil, que ahora vamos a ver que incluso hasta con el plan de salud hay algún problema con esta medicación. Con respecto a la evolución del laboratorio, le puse más que nada como ayuda de memoria, les había dicho ya el concepto, después de la primera reactivación el paciente nunca más volvió a levantar ninguna serie, le requería múltiples transfusiones diarias para poder mantener, digamos, un meteorito por arriba de 20 y 10.000 plaquetas. Más o menos a fines de enero recién logramos, ustedes fíjense que principios de diciembre fue la primera reactivación, fines de enero logramos que la obra social, que era, si mal no recuerdo, de Formosa, el paciente, logramos autorizar incluso con contactos el paciente, la obra social, el letermovir,
El letermovir sale 1.600.000 pesos por mes, con dólar blue a 150 esta cuenta. Así que ustedes se dan cuenta, el otro día los chicos nos decían, más o menos, trasplantar un paciente está más o menos un valor de 2 millones de pesos. O sea, imagínense, el letermovir sale 1.600.000. O sea, lo mismo que sale el trasplante. Entonces, hoy en sí, el costo de esta medicación es prohibitiva. La verdad es que nuestra única experiencia en este centro, que el central ya había hecho 2 o 3 pacientes, fue positiva con el citomegalovirus. El paciente no vuelve a reactivar hasta el fallecimiento del CMV y pasó un mes aproximadamente. Pero ustedes fíjense el costo que tiene esto, que es una cosa que ya se ha discutido en el equipo de trasplante, en infectología, digamos en el hospital. Hoy, por ejemplo, para un paciente de plan de salud es absolutamente prohibitivo el letermovir. Ya les adelanto claramente que es una muy buena droga con buena evidencia para profilaxis primaria. Un poquito menos profilaxis secundaria y mucho menos tratamiento. Pero hay ya buena evidencia y trials que hablan a favor del letermovir. Las experiencias locales que tuvimos en el central de acá fueron buenas, con respecto a este punto en particular, pero prohibitivo el costo. Así que fines de enero el paciente recibe el letermovir, nunca más reactiva el CMV. Es oral, son 480 miligramos, de hecho creo que es lo que recibió él, 480 miligramos por día, oral, un comprimido. Bueno, eso sale 1.600.000 pesos por mes. Bueno, vos, José, andá cortándome. O sea, hago una pequeña reseña que José creo ya prácticamente dijo todo, una pequeña reseña teórica de la prevención de enfermedad por CMV en trasplante. La situación, digamos, más peligrosa siempre en el trasplante es el receptor CMV, o sea, el enfermo que recibe, digamos, el trasplante, que sea positivo, y que el donante sea negativo. Esa es la peor combinación. Es al revés que los trasplantes sólidos, por ejemplo, de riñón. Básicamente porque, digamos, lo más grave a nivel CMV es reactivar el propio CMV que yo ya me contagié en el pasado. Y si el paciente encima que me va a trasplantar no recibo yo inmunidad por CMV, esa es la peor combinación. Lo cual no significa que igual la estrategia de prevención haya que tenerla, o preemptive therapy, haya que tenerla con un donante positivo o un donante negativo, que ya dijimos la peor combinación, o que el receptor sea negativo y también el donante sea positivo. Algún tipo de estrategia igual de prevención hay que tener. ¿Qué estrategias tenemos? Hay 2 estrategias básicamente. El famoso preemptive therapy que ya escribió José, que es la clásica, la preferida en la actualidad hasta ahora, te diría. Hasta ahora, para evitar la toxicidad por los antivirales clásicos. Y después está la profilaxis, que ahí es donde tenemos que meter hoy en día, que es donde irrumpe el letermovir, como una droga, la verdad, muy novedosa, poco tóxica, de muy buena eficacia comprobada, que vendría a cambiar el paradigma, como recién en el Ateneo de ustedes chicos, de Lucas y los chicos, habló, por ejemplo, sobre los directos. Hace unos años decíamos prohibitivo el precio, y se sabe que en algún momento, digamos, claramente van a irrumpir en el mercado, y va a ser claramente lo único que indiquemos seguramente de acá a unos años. Bueno, con el letermovir yo diría, más allá que se asusten del costo, creo que claramente se va a imponer para mí de acá a unos años, y mucho más cuando sea más barata. El tema es el siguiente, preemptive therapy, ustedes ya saben, seguimiento periódico de cargas virales, positivizan plasma, trato rápido. Eso es preemptive therapy, trato en forma temprana, antes de que desarrolle enfermedad por CMV, que suele desarrollarse, dicen, en un promedio de 2 a 3 semanas después de tener una carga viral positiva. Yo quiero evitar desarrollar la enfermedad por CMV. Entonces, obviamente, lo que tratamos de evitar es eso. Por lo general se hacen los halogénicos. He visto descripciones que en algunos autólogos de alto riesgo podría también llegar a hacerse, pero en general, como concepto, se hacen los halogénicos. Tratamientos, una vez que yo tengo la carga viral positiva, tengo el ganciclovir, valganciclovir, Foscarnet, todo lo que estuvimos nombrando, y el letermovir es un potencial, porque no tiene evidencia para tratamiento, la evidencia es más que nada para profilaxis. La duración del tratamiento en este contexto suele ser de 2 semanas con carga viral negativa. Hay un dato que acá me pareció interesante, que estuvimos discutiendo hoy con José, también que si ahora quiere participar José, es que vimos una parte del UpToDate que tiene que ver con esto, ¿no? Yo le doy una droga a un paciente, por ejemplo en nuestro caso el Foscarnet, pero el paciente, digamos, con el transcurso de semanas sigue teniendo una carga viral positiva o en aumento. ¿Hasta qué punto yo tengo que esperar para rotar el tratamiento? Sería una pregunta, o para asustarme. O sea, ¿de qué factores depende esto? Bueno, porque aparentemente lo que leímos en la literatura que es un evento bastante común, digamos que hasta un 40% de los casos, en los que uno inicia el tratamiento específico, pero por 2, 3 semanas, 4 semanas, el paciente puede seguir con cargas virales positivas o en aumento. Entonces surgió un poco el debate recién con José, que en ese momento ya había también surgido, el tema de
en qué momento sería necesario, digamos, rotar un tratamiento que supuestamente no es efectivo a nivel de la carga viral. Con José, bueno, estuvimos hablando un poco de que también hay que fijarse en los factores de riesgo del paciente, digamos, ¿no? Como para hacer enfermedad por CMV y también las cargas virales, en los logaritmos, es decir, en esos factores de laboratorio y clínicos, como para yo decidir la rotación. Pero como para tener un número en la cabeza, el HID hablaba de 3 semanas, que no es preocupante. O sea, el paciente puede llegar a seguir con una carga viral estable o en aumento por 3 semanas sin que eso implique que desarrolle la enfermedad. Ese concepto me pareció interesante porque lo vivimos muy de cerca. No sé, José, ¿vos querés agregar algo en este punto? Bueno, y la profilaxis, que es la segunda alternativa. Hoy por hoy los hospitales del mundo lo que hacen es preemptive therapy, como el hospital italiano. Ahora, ¿cuál es la otra alternativa? Profilactear. Ahora, lo que pasa es que yo hasta hace poco teníamos solamente ganciclovir, foscarnet, que son venenos, básicamente en este contexto. Entonces, por eso es una estrategia que hasta este momento con estas drogas no se utilizaba. Es decir, si yo tengo un paciente de alto riesgo de reactivación, le hago profilaxis con drogas como para evitar claramente la reactivación de la enfermedad. Esta estrategia hasta el día de hoy no se utilizaba. Ahora, ¿qué pasa? Irrumpe el letermovir. Se está imponiendo como mejor alternativa en pacientes de alto riesgo a nivel mundial. Evidencia a favor para utilizarlo como profilaxis primaria es la principal. O sea, ya hay ensayos clínicos de esto y ha resultado muy eficaz, digamos, en estos contextos, ¿no? Ahora, es muy interesante siempre cuando uno nombra qué es un paciente de alto riesgo de desarrollar enfermedad por CMV. Hay muchos de estas descripciones, muchos de estos cuadros, pero como concepto, el trasplante haploidéntico acá en San Justo, claramente. En CENTAN también hacen no relacionado, es decir, digamos que no es un familiar que va a aportar la médula, sino que es un no relacionado del Banco Mundial de Médula. Esos también son pacientes más inmunosuprimidos y con más chance de hacer enfermedad por CMV. Bueno, si el trasplante viene de cordón umbilical, si previamente a la infusión, al trasplante, se hizo una depresión de células T, es decir, le saqué todos los linfocitos T, se los saqué, claramente el paciente va a estar mucho más inmunosuprimido a nivel celular como para hacer CMV. Si el paciente hace enfermedad infarto versus huésped, como dijo José recién, y está inmunosuprimido con más drogas, con corticoides, ¿sí? Esos son todos pacientes que claramente van a tener más riesgo de reactivar y hacer enfermedad por CMV. En esos pacientes es en donde se plantea ya a nivel mundial, se va a imponer, se está imponiendo y se va a imponer el letermovir como profilaxis primaria. Básicamente por sobre el preemptive therapy, como le hicimos a este paciente. Este paciente que era de alto riesgo, por eso la discusión de ponemos o no ponemos letermovir. Uy, tengo un problema, sale 1.600.000 pesos por mes, pagámelo, muchas gracias. Bien, entonces, ahí está la discusión filosófica. Una cosa es el letermovir comparándolo con otras drogas, como por ejemplo el ganciclovir, que sí cubre herpes simple o zóster, es que no los cubre el letermovir. O sea, es para profilactear específicamente el CMV. Y no tiene los efectos adversos, de hecho, digamos, no, que he visto reportados graves no tiene, es una droga bastante inocua. Ahora vamos a ver el mecanismo de acción. El mecanismo de acción básicamente actúa a nivel viral, no a nivel de nuestro organismo, digamos. Por eso hace que sea poco tóxico. Y dentro de las cosas que tiene es que de ninguna manera es mielotóxico, por ejemplo, como el ganciclovir en un contexto de trasplante. Y también, obviamente, esto no va al caso para profundizar tanto, interactúa con otras drogas como muchas otras. Pero ese es el concepto. Droga muy buena para profilaxis, ya probada, primaria, muy pocos efectos adversos, no es mielotóxico, precio hoy por hoy prohibitivo. Con respecto al sitio de acción, como concepto, ahí aparece el letermovir acá abajo, básicamente, actúa, digamos, en la última etapa de la replicación viral, básicamente. Y es, digamos, el sitio de acción del letermovir, digamos, no se halla en el organismo humano. A diferencia de los sitios de acción de las otras drogas antiguas, en donde sí, digamos, puede ir a bloquear diferentes puntos del metabolismo, digamos, en el organismo del ser humano. No ocurre eso con el letermovir. Eso como concepto general. Del letermovir, actualmente lo único que está aprobado es en profilaxis primaria para CMV, en trasplante de médula, todavía no aprobado como utilizamos nosotros, eventualmente en algún caso de tratamiento y el trasplante de órganos. Los estudios que hay, lo que tienen obviamente la se consulta
información, pero los trabajos que hay, pero bien diseñados y bien que se muestra la lo fuerte de los procesos. Y obviamente, el costo, pero incluso también algunos contenidos considerados en laboratorio. Hay estudios farmacoeconómicos que supuestamente evalúan el costo de la reactivación versus el costo de la profilaxis, al menos en algunos países, en algunos locales también, que cuando vos tenés un paciente como bueno, porque reactivó tantas oportunidades, prolongó una internación mucho tiempo, ahí como que el costo estaría hasta pensar que, bueno, vamos a como el caso, es un paciente que nunca tuvo grave, la internación prolongada que tuvo, infecciones secundarias que tuvo, las transfusiones que estaría hospitalaria de muchísimos días en su internación, bueno, hay casos puntuales probablemente no varios pacientes que no tuvieron una memoria y no bueno, como pensar también en el tema del costo, porque cada costo que duplica, al menos inicialmente, el costo del trasplante de la como para ir cerrando, gente, les cuento un poquito el final del cuento. El paciente básicamente hace una falla de engraftment. Lo que tenemos que recordar es, cuando el paciente hace una falla de engraftment, raramente se produce enfermedad injerto versus huésped, porque básicamente no tiene células para inflamar. Ahora, si no es enfermedad injerto versus huésped, eso no es muy copado, porque tampoco va a poder hacer injerto versus leucemia. La recaída de la enfermedad de base es mucho más probable, y las infecciones de diferentes etiologías son un hecho. O sea, ese es un poco todo el contexto de hacer una falla en Grassman. Sí, no OH, buenísimo, pero tampoco haces injerto versus leucemia, lo cual es malo, por tanto vas a llegar a una recaída de enfermedad de base, y obviamente también te vas a infectar mucho más. O sea, ese combo es todo el combo que hizo este paciente. Este paciente recae al día 60, confirmado, con 77% de blastos mieloides en la citometría, que creemos tiene que ver, o sea, nunca lo sabremos, pero que claramente la falla en Grassman tuvo que ver en este mismo proceso que acabamos de nombrar recién. Y, por otro lado, obviamente con lo que tiene que ver con las infecciones, este paciente cursó su último mes con una micosis no controlada a nivel pulmonar, queremos una aspergilosis pulmonar, en donde ustedes ven ahí que en el último mes le pedimos 4 tomografías de tórax, progresando, la 4 creo fue 3 o 4 días antes de su muerte, incluso con biterapia con anfo y voriconazol, digamos, el tratamiento de esta aspergilosis pulmonar, con galacto monano positivo, o sea, claramente era una micosis no controlada, febril persistente el último mes. Una reinducción o un nuevo tratamiento para la leucemia. Para llegar a un segundo trasplante. Si eventualmente superada la infección pulmonar pública, ya candidato a la restricción se hizo todo. Así que bueno, esto es un poco todo este combo de cosas. La última consecuencia, la recaída, la micosis no controlada, lo llevan a la muerte en el día 27 de febrero, o sea, es decir, día más 95 de trasplante. O sea, el paciente estuvo internado post-trasplante más de 3 meses. Bueno, entonces un poquito yo lo que quería cerrar con ustedes es si todo lo hablado, o sea, creo que ya se habló de todo incluso, pero si con todo lo hablado en este Ateneo, ustedes les cambiarían su práctica clínica, necesitarían más información. Yo ya tengo en la próxima filmina armado un discurso, pero bueno, si con todo lo que se habló en este Ateneo, ustedes cambiarían su práctica, no la cambiarían, necesitan más información para cambiarla. Creo que necesitamos los tres, porque si nos planteas el fármaco es accesible, hay que decirlo, ¿no? O sea, quiero pasarme el próximo 1.600.000 pesos por mes, por 3 meses. Y el tratante entero va a ser ¿no? Tengo que pasar un medicamento que va a significar al tratante solo el medicamento. Con estos costos, yo creo que todavía seguiría siendo la pena. No va a pegar o a la medicina mejor, porque las cosas de la medicina ignorando los componentes, ¿no es cierto? Porque medicina muy
cara para uno solo, quiere decir que esa medicina en muchos otros. Muchos otros van a pagar ese tratamiento. Alguien paga los impuestos, pagan ustedes, con lo que me descuentan todos los meses, alguien lo paga, alguien no lo paga. A mí no me da la justificación económica de nuestros valores como para cambiar este tratamiento, y sí es probable que un paciente hubiera sido mejor con la complejidad primaria, con un tratamiento nuevo. Claro, podemos saber que es una fuerte sospecha de que haya sido de la falta de entrenamiento y todo lo que luego requiere. Pero creo que no es una mala estrategia la Preventive Therapy como la tenemos planteada. Tenemos un anecdotario muy pesado de pacientes que han ido suficientemente bien como para que este caso nos voltee la conducta. Bueno, más o menos creo que si la persona de droga no la va a copiar fácilmente, entonces no estaría preguntando o no. La verdad que es relativamente nueva, pero tiene incidencia y tenemos puntos fuertes. Pero la nuestra realidad actual Bueno, un poquito yo para cerrar, tiene que ver exactamente con esto. Hay un tipo de trabajo que nosotros no conocemos muy bien, que tiene que ver con la evaluación justamente de la costo-efectividad. Yo, digamos, yo siempre hablo con la gente acá dentro del hospital sobre la investigación en general, y a mí me parece que en el tercer mundo, tiene que ser un horizonte en la investigación, la costo-efectividad, más que la prueba de efectividad sola, que la hace ya el primer mundo y muy velozmente. Ustedes fíjense el ejemplo del COVID. Digamos, nosotros queremos hacer un trabajito descriptivo de COVID y los tipos ya te hicieron toda la evidencia de la historia en 6 meses. La verdad que competir con el primer mundo es muy difícil a ese nivel. Ahora, me parece que si uno tiene que poner el foco para mí en el tercer mundo y en Argentina, es la costo-efectividad, incluso en el mismo hospital, me parece a mí. O sea, creo que tiene que ver con la evaluación de tecnologías sanitarias económicas. Yo creo que para mí hay que apuntar ahí, como país del tercer mundo. Ustedes fíjense que es muy interesante este cuadrito. Este es un plano de costo-efectividad que quería mostrarles. Fíjense el verde. El verde es muy obvio. Sale el Letermovir, súper efectivo, y sale 2 pesos. No hay ningún tipo de duda que eso se impone en el mercado y pasa a ser dominante. Ningún tipo de duda tenemos. Fíjense lo otro. Sí, qué sé yo, el Letermovir es menos efectivo, menos costoso. Va a ser dominado por el mercado. Por lo que ya había, seguramente lo dominen porque encima es poco efectivo, que es el otro cuadrado naranja que ven en la otra punta. Ahora, hay 2 situaciones medio... el gris. Tratamiento menos efectivo y menos costoso. Es cuestionable. O sea, veamos un poco la efectividad, a ver si es aceptable. Está bien, es menos costoso, pero no sé si es aceptable esa efectividad. Ahora, fíjense que vendría a ser el Letermovir. Yo creo que no hay duda que esto se impone, para mí en 10 años se va a imponer, porque realmente creo que es una buena droga. No la estoy vendiendo, para mí es prohibitivo, yo no la compraría hoy en día, nadie la puede pagar. Fíjense, este es el caso más jodido. Es muy efectivo, pero es muy costoso. Ahí está el Letermovir hoy en día. Para eso, vos ahí tenés que ir a hacer claramente una evaluación muy seria de costo-efectividad. Ese es un mundo de la investigación que no conocemos. Nosotros leemos mucho New England, 2 ramas, plasma sí, plasma no, pero sabemos muy poco este tipo de estudios, y para mí habría que imponerlos en nuestro medio, en el hospital y en el país, en Argentina. Hay gente que hace esto, y cada día se hacen más. O sea, esa corriente cada día se hace más en el país. Expertos en costo-efectividad, ¿quiénes son? Los ingleses, porque tienen la NHS, que es un sistema nacional de salud. O sea, a estos les importa realmente mucho el tema de la costo-efectividad. Creo que como país Argentina, el tercer mundo, país bananero, claramente deberíamos tener un horizonte de la costo-efectividad, dejar de investigar cosas que no podemos competir contra el primer mundo, pero sí dedicarnos a cosas que a nosotros sí nos importa esto. A mí me importaría saber si me comí el Letermovir o Preventive Therapy con muchos más pacientes y un N más importante para sacar conclusiones. Así que con eso quería terminar la charla. Conceptualmente yo opino lo mismo, yo creo que hoy en día es prohibitivo, no sé si estoy vendiendo, pero creo que claramente es una buena droga y creo que de acá a unos años se va a imponer, claramente, porque es una droga que creo que no hay con qué darle, porque es efectiva y no es tóxica. La verdad que comparado con el Foscarnet, que es un veneno, y el Ganciclovir, creo que no hay con qué darle. Así que, pero nunca olviden esto, y nunca olviden, para mí este es el futuro de nuestro país, esta investigación.
no si el plasma sirve o no. No podemos competir contra el primer mundo. Ellos por cada trabajo que vos sacás, ellos sacan 255, te sacan. Cada país del primer mundo. No puedes competir contra ellos. Ahora, desarrollar la costo efectividad creo que sería muy piola. Muchas gracias, gente.